de las traducciones que hacían del francés al castellano. En segundo lugar, encontraron mayores dificultades para la divulgación y la publicación de sus obras, a pesar de los esfuerzos continuados en la creación de editoriales en los diferentes lugares de la diáspora. Y en tercer lugar, perdieron a sus destinatarios naturales, las nuevas generaciones de españoles que se quedarían sin conocer sus obras hasta los últimos años del franquismo y primeros años de la transición democrática. El exilio representó, por tanto, para estas intelectuales y artistas una experiencia traumática de ruptura, de fractura vital y, sobre todo, artística y también generacional, pues esta experiencia de quiebra y discontinuidad de la tradición cultural fue experimentada también por las generaciones posteriores a las suyas que vivieron en la península, sobre todo la tercera generación, lo que yo llamo la generación de las nietas, que es mi propia generación, que apenas vivimos el franquismo y que nos hemos formado en el total desconocimiento de los enormes avances femeninos obtenidos por esta, como yo la llamo, generación perdida femenina, la generación de nuestras abuelas que gracias a su producción artística y literaria se constituye en memoria semántica y testimonio vital de una España más libre y tolerante que tuvo lugar en nuestro territorio y que el régimen franquista quiso, a través de una fuerte censura y una demonización de estas mujeres, borrar de la memoria colectiva. Una de estas intelectuales que más y mejor ha reflexionado sobre esta fractura o quiebra que representa la figura del exiliado es, como no, ya que estamos aquí, María Zambrano. Para ella, el exilio es una experiencia compleja cuya significación no se agota en una mera dimensión autobiográfica o histórica, como acontecimiento determinado por unas concretas circunstancias políticas y sociales, sino que esta dimensión histórica es trascendida por una dimensión metafísica y, si se quiere, mística, en la que el exiliado aparece como un arquetipo de la propia condición humana. Es más, la figura del exiliado que la autora describe en su obra constituye uno de los símbolos de ese sujeto trágico que nos dibuja en su filosofía, un sujeto en crisis que manifiesta una conciencia negativa de pérdida de todo fundamento y que expresa la experiencia dolorosa e incluso en algunos momentos agónica de una exclusión del ser, de una falta de lugar en el mundo, de una, como decía ella, heterodoxia cósmica. El exiliado, pues, representa, como ninguna otra figura, la condición esencial del ser humano, una condición dramática, determinada por el desarraigo del fondo último de lo real, que está en la base del nihilismo del sujeto contemporáneo. Les cito porque los textos de Zambrano se defienden por sí solos, son tan bellos que merece escucharlos. Cito textualmente. Pocas situaciones hay, como la del exilio, para que se presenten como en un rito iniciático las pruebas de la condición humana, tal si se estuviese cumpliendo la iniciación de ser hombre. Fin de la cita. A través de la lectura de dos textos zambranianos, claves para el tema que nos ocupa, Cartas sobre el exilio, de 1961, y el capítulo tercero de Los Bienaventurados, una obra de 1990, aunque escrita anteriormente, voy a intentar trazar una especie de fenomenología del exiliado, al que la autora describe los sentimientos que padece aquel que ha sido marcado por la experiencia trágica del éxodo. No hace, pues, un acercamiento histórico del fenómeno del exilio, sino estético, utilizando el término en su sentido etimológico de aestesis, de sensación. Esto es, Zambrano nos describe las sensaciones, las emociones que experimenta el exiliado. Esto nos remite a la firme convicción zambraniana, que comparte también con Unamuno, de que la verdadera historia de un pueblo no se descubre analizando el nivel superficial de los hechos, sino adentrándose en un nivel más profundo que ella denomina la historia esencial, determinada por la psicología del pueblo, es decir, el conjunto de pasiones y sentimientos de este
que actúan de verdadero motor de la historia. Desde este acercamiento estético, Zambrano destaca como uno de los rasgos esenciales del exiliado el sentimiento de total abandono y de orfandad, dado por la falta de un lugar donde enraizar la existencia. Si toda historia, tanto personal como colectiva, necesita un espacio para darse, el exiliado es aquel condenado a la ausencia del lugar, al no lugar. Cito. Le caracteriza más que nada no tener lugar en el mundo, ni geográfico, ni social, ni político, ni ontológico. No ser nadie, ni un mendigo, no ser nada, haberlo dejado de ser todo para seguir manteniéndose en el punto sin apoyo ninguno. Fin de la cita. El verdadero territorio del exiliado es el no lugar. Y esa imposibilidad de una patria, esa utopía, saben ustedes que utopos es el no lugar, se transforma paradójicamente en su único y posible territorio, en su único y posible topos. No nos ha de extrañar, pues, que en los últimos años de su exilio, Zambrano, al ser interrogada varias veces sobre las razones por las que no regresaba a España, ella siempre contestaba lo mismo: amo mi exilio como mi verdadera patria. Y cuando uno descubre su verdadera patria, es difícil abandonarla. Este sentimiento de orfandad y de abandono que experimenta el exiliado solo adviene tras haber atravesado varias etapas que se le ofrecen como exigentes pruebas a todo aquel que ha tenido que abandonar su suelo natal. Zambrano concibe, pues, el exilio en clave mística como un rito de iniciación que ha de ser consumado atravesando varias moradas, como decía Santa Teresa de Jesús, hasta alcanzar el exilio logrado. Los dos estadios previos que se debe padecer y las dos figuras que se han de encarnar antes de convertirse en un exiliado son, primero, la del refugiado, que es aquel que todavía no experimenta el sentimiento de abandono al sentirse acogido por un nuevo lugar donde puede hacerse un espacio propio. En segundo lugar, la del desterrado, que tampoco padece la orfandad, pues todavía alimenta la esperanza de volver a su tierra, y ello le lleva a sufrir solo por la expulsión y la lejanía física del país perdido. En cambio, la condición de exiliado la alcanza solo aquel que ha dado un paso más allá del refugiado y del desterrado, un paso más allá en el abandono, porque es aquel que ya ha perdido toda esperanza del regreso y vive por ello en la ausencia no solo de la propia tierra, sino de cualquier tierra. Vive en el no lugar, en el desamparo. Vive a la intemperie. Cito. El exiliado vive a pique, en el borde de su abismo llano, allí donde no hay camino, donde la amenaza de ser devorado por la tierra no se hace sentir tan siquiera, donde nadie le pide ni le llama, extravagante como un ciego sin norte, un ciego que se ha quedado sin vista por no tener a dónde ir. Fin de la cita. El exiliado constituye, por tanto, una conciencia dolorosa de la negación, de la imposibilidad de vivir, pero también de la imposibilidad de morir. De ahí que se encuentre en ese difícil filo entre la vida y la muerte, pues el exiliado es, ante todo, un superviviente, alguien que estaba destinado a morir, pero que fue rechazado por la muerte. Le dejaron con vida, pero, y cito textualmente, tan solo y hundido en sí mismo, al par a la intemperie, como uno que está naciendo y muriendo al mismo tiempo mientras sigue la vida que le dejaron sin que él tuviera culpa de ello, toda la vida y el mundo, pero sin lugar en él, habiendo de vivir sin poder acabar de estar. Fin de la cita. En esta pequeña grieta de espacio entre la vida y la muerte, en este utopos,
en este lugar sin lugar, en este vacío, es donde no es posible el enraizamiento de la vida, es donde se instala el exiliado. Esta toponimia del exilio nos remite siempre a la imposibilidad de la historia, tanto personal como colectiva. Sin lugar no hay historia. Por ello, el exiliado es aquel que pierde su identidad personal y se asemeja a la figura del desconocido, caracterizado por la ausencia de su yo. El exiliado es tan solo lo que no puede dejarse de ser después de todas las renuncias, para seguir manteniéndose en el punto sin apoyo ninguno. Va poco a poco desposeyéndose, despersonalizándose, va quedándose desnudo ante los elementos, reducido a su ser esencial, despojado de todo y lejos del horizonte familiar que actúa siempre de mediador. El exiliado se acerca a la nada, al no ser, al estado primero de inocencia después del nacimiento. Y su incesante tarea no es otra que la de verse obligado a renacer, a nacer de nuevo, oficiando el rito de la recreación de la vida nueva. Por ello, su espacio es el ilimitado desierto, un desierto que ha de interiorizar para poner en guardia los sentidos frente a sus posibles espejismos y para preparar el alma a los largos periodos de sequía y ayuno espiritual. Su otra geografía es la isla, que él mismo construye en su entorno, allá donde va, aun sin darse cuenta, sin poder salvar nunca la distancia que le separa a los otros. Es alguien marcado, estigmatizado. Ya hemos dicho que el exiliado, es desgajado también del acontecer colectivo, es expulsado de la historia, vive en sus márgenes, embebido en un pasado que está estancado, en un pasado fijo y solidificado, en un fragmento absoluto de la historia que no acaba nunca de pasar, porque el exiliado está obligado, allá por donde va, a rendir cuentas de lo que ha sucedido en España, está condenado a repasar su historia, a ir enumerando una y otra vez como un largo rosario los hechos que ha vivido para ver si puede extraerles algún sentido. Por ello, el exiliado es un resto, son palabras que utiliza Zambrano, por supuesto, un desecho de una historia truncada. Está ahí, embobado en su pasado, arrobado en su historia, sin saber muy bien ya las razones de su permanencia en ese filo entre la vida y la muerte. De ahí que el exiliado se asemeje, según Zambrano, a la figura de esos idiotas pintados por Velázquez, el bobo de Coria o el niño de Vallecas, pobres pasmados, que han olvidado el motivo de su presencia, pero que sin embargo atesoran, como si fueran figuras sagradas, como bienaventurados, una verdad humilde, la verdad